Bueno, el grupo está conformado por María Fernanda Chinchilla, Tatiana Ortiz, Pablo Restrepo y Daniel Castañeda. Y hablaremos de la regresión ElasticNet, que suena un poco más compleja, pero es muy sencillo. Bueno, primero antes de hablar de la ElasticNet, tenemos que hablar de la regresión de lazo. ¿Por qué? Porque la regresión ElasticNet se compone de la regresión del lazo y la regresión de Wright. La regresión de lazo, ¿qué sucede? Que este tipo de regresiones lo que hace es eliminar las variables que no son importantes para el modelo que estamos utilizando. Es muy importante resaltar que en este tipo de regresiones, lambda es el parámetro de penalización que utiliza la regresión lazo. Y ahora hablaremos de la regresión de Wright. Esta regresión es muy parecida a la regresión de lazo. Lo que sucede es que en ella no se eliminan las variables, sino que se reducen aquellas que no son tan importantes para así tener de forma más sencilla el modelo. En este tipo de regresión también encontramos a lambda, la cual es el modelo de penalización de la misma. Bueno, y si tenemos a la regresión de lazo y la regresión de Wright o regresión lígida, ¿por qué utilizamos la ElasticNet? Es muy sencillo. En los modelos de regresión lineal muy frecuentemente tenemos muchas variables. Es decir, hay modelos que podemos tener millones de variables y no es sencillo saber cuál utilizamos. Es por eso que la regresión ElasticNet hace una combinación de las dos. Bueno, la regresión ElasticNet inicia con los mínimos cuadrados ordinarios, que es una técnica que sirve para encontrar los coeficientes de regresión. En el caso de la ElasticNet, combina la penalización de lazo con el método de reducción de la regresión cresta. Esto permite que la regresión ElasticNet combine los puntos fuertes de cada uno de estos dos tipos de regresiones, agregando un término de norma L2 y un término de norma L1 a la función. Cada una de estas regresiones tiene su propia lambda, las cuales son constantes fijas no negativas de la penalización. Generalmente se utiliza el método de validación cruzada entre las lambdas para encontrar las variables útiles del modelo. Este proceso de cruce se realiza hasta el momento en que ambas lambdas sean iguales a 0. Entonces se obtienen los parámetros iniciales de los mínimos cuadrados. Si lambda 1 es mayor a 0 y lambda 2 es igual a 0, entonces se obtiene la regresión lazo. Mientras que en el caso contrario se obtiene una regresión de cresta. Y en el caso en que ambas sean mayores a 0, entonces se obtiene una regresión híbrida entre estas dos. También suele considerarse un nuevo parámetro denominado alfa, el cual es igual a lambda 2 sobre lambda 1 más lambda 2, y generalmente cuando el alfa es igual a 0 se estaría utilizando la regresión cresta, mientras que si alfa es igual a 1 se utilizaría una regresión lazo. Y cuando se encuentra entre 0 y 1 se estaría hablando pues de la ElasticNet. Bueno, ElasticNet es una forma muy interesante de abordar una situación cuando existe una correlación entre los parámetros. Esto sucede porque la regresión lazo tiende a elegir uno de los términos de correlación y eliminar los otros, mientras que la regresión cresta o rígida tiende a reducir los parámetros de las variables correlacionadas. Además, ElasticNet aborda varias deficiencias de lazo, como cuando el número de variables independientes es mayor que el tamaño de la muestra, ya que el lazo puede seleccionar solo n variables y tiende a seleccionar solo una variable de un conjunto de variables altamente correlacionadas. En resumen, como la regresión ElasticNet combina la penalización de lazo con la penalización de la regresión cresta, saca lo mejor de los dos mundos y permite hacer un mejor trabajo al tratar con los parámetros correlacionados. Bueno, el artículo científico que se seleccionó para realizar este video, de la calidad de las cadenas de un huevo, usando métodos de regresión como la regresión de doctores McNull y Suna Cole. Bueno, ahora hablaremos sobre el problema planteado. Entonces, la industria de producción de huevos tiene un valor económico significativo, además de ser una fuente notable de empleo, por lo cual es de gran importancia en el desarrollo de las economías de los países y en la satisfacción de las necesidades nutricionales de las personas en todo el mundo. La determinación de la calidad del huevo es un requisito tanto para los huevos comestibles como para la producción de huevos para incubar.
Por lo anterior, el artículo científico tiene como finalidad determinar las características de calidad interna de los huevos utilizando las características externas de calidad de los huevos, donde las características de calidad interna fueron el peso de la yema de huevo, el peso de la albúmina. Las características de calidad externa seleccionadas fueron el ancho del huevo, la longitud del huevo, el peso del huevo, el índice de forma y el peso de la cáscara. Se usaron un total de 117 codornices que fueron criadas en la universidad donde se hizo el estudio. Todas las codornices fueron alimentadas con una dieta base en donde su 17,8% del contenido calórico pertenecía a proteínas completas y el 3,5% del calcio. Los huevos fueron recolectados con una edad de 8 semanas y las medidas fueron tomadas en ese mismo tiempo de recolecta en el laboratorio. En cuanto a las características del modelo, se aplicó un método ordinario de mínimos cuadrados a los datos y se empleó el método de regularización de ElasticNet para eliminar la multicolinealidad de los datos causada por la alta correlación entre variables independientes. En el recuadro se puede observar las variables que se tomaron con sus respectivos datos. Entonces, en primer lugar encontramos EWI como el ancho del huevo, ELE la longitud del huevo, EWT, peso del huevo, SI, índice de la forma del huevo, ESWT, peso de la cáscara, BIF, factor de inflación de la varianza y TW, valor de la tolerancia. Bueno, en cuanto a los resultados del modelo, en la tabla número 4 podemos encontrar la comparación de los coeficientes y los errores estándares entre el peso de la yema del huevo y el peso de la albúmina del huevo. Estos aquí en la tabla están organizados por el método de regresión que se utilizó. Se utilizó OLS, regresión Rich, Lasso y ElasticNet. En cuanto a los resultados de los análisis de correlación, se mostró que se obtuvieron correlaciones altas y significativas entre las variables predictorias. Se puede ver que los errores estándares en la cresta para el peso de la yema del huevo y para el peso de la albúmina del huevo muestran una disminución significativa con excepción del peso del huevo y el peso de la cáscara del huevo. Cuando se evalúan los resultados de Lasso y de ElasticNet, se ve que los coeficientes de el ancho del huevo, el índice de la forma del huevo y el peso de la cáscara del huevo se reducen a 0 para el peso de la yema del huevo. Y los coeficientes de el ancho del huevo, la longitud del huevo y el índice de la forma del huevo se reducen a 0 para el peso de la albúmina del huevo. Concluimos que la técnica de Lasso y ElasticNet se puede utilizar para desarrollar los mejores y más estables modelos de regresiones. Esto para predecir las características internas de la calidad del huevo utilizando las características externas del mismo. Estas técnicas permiten la selección de suficientes variables para obtener modelos fácilmente interpretables por los investigadores. Bueno, ya.